Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente tenemos este honroso y hermoso privilegio de parte del Señor y nuestro pastor de poder compartir con ustedes una palabra, ¿verdad? Que venga del Señor. Le pedimos, hermanos, que nos acompañen en una oración para pedirle al Señor que nos guíe y que sea Él el que hable por medio de nosotros. Amén. Padre amado y Señor Jesús, que estás en el cielo y en todo lugar, hoy venimos delante de ti agradecidos, papito lindo, por esta hermosa oportunidad, Señor, que tú nos das, Padre amado, de poder, Señor Jesús, entrar a los hogares de mis hermanos, Señor, y poder compartir, Señor, un tiempo, Señor, una palabra que sabemos que va a ser de edificación, que va a consolar, Señor, que va a edificar la vida de mis hermanos y de sus familias, papito lindo. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor Jesús, y quita, Señor Jesús, todo estorbo, Padre, toda distracción, Señor, y que tu palabra pueda ser transmitida, Señor Jesús, y llegue y haga la obra por la cual, Señor, tú la has enviado. Bendecimos tu nombre y te agradecemos porque eres un Dios bueno y un Dios maravilloso, Señor Jesús. En tu nombre, papito lindo, amén, Señor, amén y amén. Pues, amados hermanos, en este día vamos a hablar de un tema que tiene por nombre casa de su marido, amén. Y tenemos una base de cita bíblica, ¿verdad? En Ruth 1:9, pero ustedes se podrán preguntar qué significado puede tener casa de su marido, amén. Entonces, veamos la base, hermanos, de nuestra cita bíblica, ¿verdad? Que es Ruth 1:9. Y en la versión Dios habla hoy nos dice: y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar. Si recordamos, hermanos, este versículo, cuando Noemí queda viuda, ¿verdad? Porque su esposo muere, fallece, y sus hijos también, y ella le habla a sus dos nueras, ¿verdad? Recordamos que Ruth era una de ellas, ¿verdad? Y ella las insta a que se vuelvan a casar, ¿verdad? Por eso les dice que se casen otra vez y que formen un hogar feliz. Pero sí vemos, hermanos, en el contexto de la palabra, acá Ruth les está diciendo a ellas que rehagan su vida, o sea, que pongan en orden nuevamente su vida en su camino, y que vuelvan a casarse, ¿verdad? Que vuelvan a formar un hogar, una casa, para que sean felices. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos deja ver acá? El Señor nos está permitiendo ver, hermanos, que en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como hijos de Dios, debemos actuar de manera obediente, pero también debemos nosotros en algún momento salir, ¿sí? de nuestras casas, amén. Salir de nuestra zona de confort, donde nos movemos, y esto va a traer bendición. Aquí Ruth, de parte de Noemí, de lo que les está indicando ella, les está dando una bendición para sus vidas, ¿verdad? Ella como que en ese momento se vuelve mamá de ellas, digámoslo así, ¿verdad? Y les está instando a que hagan algo nuevo en sus vidas y que eso les va a traer bendición. Amén. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. La palabra del Señor es tan hermosa, ¿verdad? Lo vemos con nuestro apóstol, con el pastor, ¿verdad? Como de un versículo bíblico pueden sacar tantos temas, ¿verdad? Amén. Amén. Hace 8 días yo escuchaba a uno de los hermanos de nuestra congregación, ¿verdad? Y hablaba de Ruth y de Noemí y tocaron este versículo, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué si ellos van a hablar de lo mismo que nosotros vamos a hablar, ¿verdad? Pero no, el Señor, ¿verdad? En su misericordia nos permite ir aprendiendo, ¿verdad? Y de formas diferentes los versículos, ¿verdad, hermanos? Pues tengo en mi corazón decirles, ¿verdad? Que los que damos las enseñanzas los lunes, ¿verdad, hermanos?
No es que nos sepamos toda la Biblia, no es que dominemos todos los temas. Yo en ocasiones me veo en la necesidad de acudir a un hermano, ¿verdad? Para que nos pueda apoyar, o a nuestro pastor, para que nos pueda apoyar, ¿verdad? Pero sentí en mi corazón decirles esto, ¿verdad? Y tan lindo, porque en las enseñanzas que se han dado los lunes se ha tocado mucho el tema de Noemí, ¿verdad? Y sus nueras, ¿verdad? De esta historia bíblica. Pero cómo el Señor va mostrándonos de diferente forma la enseñanza, ¿verdad? Esta cita que leía mi esposo en la Biblia de las Américas dice, Ruth 1:9 estamos, ¿verdad, hermanos? Dice, que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Entonces aquí vamos a hablar, ¿verdad? Dice que hayan descanso en sus maridos, ¿verdad? Y cuando hablamos de marido nos vamos a referir ya sea a la esposa o al esposo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser, hermanos, un esposo o una esposa en la que encontremos descanso, ¿verdad? Podemos dar varios ejemplos, ¿verdad? Pero uno de ellos es que no tenga vicios, ¿verdad? Que no tenga vicios de alcohol, vicios de teléfono, vicios de mujeres, ¿verdad? Tantos vicios. Entonces esto nos va a ayudar a descansar en nuestro esposo o nuestra esposa, ¿verdad? Que el Señor nos permita en su misericordia que cuando nosotros lleguemos a nuestra casa, ¿verdad? No se preocupen, no se ponga tensa la situación, sino que puedan encontrar descanso en nosotros como hijos del Señor, ¿verdad? Amén. Y pues podemos ver uno de los ejemplos, ¿verdad? Cuando Job sufrió de una enfermedad terrible, ¿verdad? Que estaba al borde de la muerte. Entonces viene su esposa y le dice que maldiga a Dios y que muera, ¿verdad? Que ya descanse de esa enfermedad. Ella ya no lo quería ver sufrir, ¿verdad? Pero le dice maldice a Dios y muere. Entonces, ¿qué descanso podía encontrar Job? En su esposa, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos use para que cuando venga una enfermedad en nuestra casa nosotros podamos ser ese descanso, esa ayuda, ¿verdad? Y también vemos otro ejemplo así rápidamente, cuando David danza, ¿verdad? Danza de alegría, de agradecimiento al Señor. ¿Qué pasa con su esposa Mical? ¿Verdad? Se burla, se ríe de lo que él está haciendo. Entonces él no podía encontrar un descanso en su esposa, un refugio en ella, ¿verdad? Entonces, como lo hablábamos anteriormente, que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas y nos enseñe y nos ayude a poder ser un descanso para nuestros hijos, un descanso para nuestra pareja, ¿verdad? Sabemos, y como lo hemos hablado en otras enseñanzas, que muchos tenemos familia que aún no ha aceptado al Señor. Entonces nosotros tenemos que hacer ese cambio, ese descanso, esa paz para muchas de las personas que lo necesitan en nuestra familia. Amén. Amén. Acá en la palabra es tan hermoso el Señor, porque si vemos cuando Noemí les dice que se casen otra vez y que formen un hogar feliz, y se me venía a la mente, ¿verdad, amor? ¿Cómo podemos lograr formar un hogar feliz? O sea, sabemos que hay tantos problemas, tantas situaciones que se dan en el hogar, que lo que el enemigo quiere es quitar esa paz, ¿verdad? Quitar ese gozo y ese sinónimo de ser felices. Amén, ¿verdad? O sea, porque el enemigo ha venido a matar, a robar, a destruir, ¿verdad? Y cuántas familias sabemos nosotros y hemos escuchado y hemos visto hasta vecinos, ¿verdad? Vecinos o familiares, ¿verdad? Que viven en demasiadas peleas, en demasiadas discusiones, ¿verdad? Pero, ¿cómo nosotros vamos a lograr que nuestro hogar sea feliz o formar un hogar feliz? Definitivamente si ponemos al Señor Jesucristo como el centro de nuestros hogares, ¿verdad? Como el principal en nuestras vidas, en nuestra casa,
si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y aquí hay tantas cosas de qué hablar, ¿verdad? Porque muchas veces somos orgullosos, ¿verdad? Somos arrogantes y no dejamos que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestras vidas y de nuestros hogares. Amén. Entonces, como le decía Noemí a ellas, ¿verdad? Que se casen nuevamente y que puedan formar hogares felices, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere, que vivamos felices, que vivamos en paz y que podamos buscarle a Él cada día más. Amén. Amén. Y otra de las cosas bonitas que podemos ver en este versículo es cómo la suegra las bendijo. Recuérdense que una bendición es desearles el bien, ¿verdad? Y entonces les dice que encuentren un hogar en el que encuentren descanso, ¿verdad? Amén. Entonces, a pesar, ¿verdad?, que ella pues estaba amargada, que había perdido a su esposo, que había perdido a sus hijos, les deseó el bien a ellas, ¿verdad? Yo tengo presente, ahorita se me viene a la mente la abuelita de Álvaro. Ella pues falleció, lamentablemente pues falleció de una enfermedad uno de sus hijos, ¿verdad? Todos los hijos son especiales, pero este hijo era muy especial para ella. Y falleció muy joven, como de 40 y algo de años, ¿verdad? Sí. Y dejó a su esposa y a tres niñas en ese entonces, ¿verdad? Pero pues al pasar de los años, la abuelita de Álvaro siempre le decía, mire, ¿por qué no rehace su vida, verdad? ¿Por qué no se vuelve a casar? Usted está joven, ¿verdad? Y siempre, a pesar que sabía ella que ya no estaba su hijo, siempre le deseó el bien a ella. Y muy bonito porque hasta la fecha de eso ya pasaron más de 15 años, ¿verdad? Más de 20 como años. Unos 20 años. Y bien bonito porque la relación a pesar que ya no está el hijo, la relación es muy buena. A veces llega ella, ¿verdad? Y le lleva regalos, la visita, ¿verdad? Sí. Entonces, qué bonita la enseñanza que nos da la abuelita de Álvaro, ¿verdad? Porque nos enseña que aunque no estaba su hijo, ella bendijo a su nuera, ¿verdad? Amén. Y si tu hermana y hermano tienes ya una nuera, ¿verdad? Un yerno, bendícelos, ¿verdad? Seamos canal de bendición para nuestros hijos. Amén. No canal de maldición y que salga de nuestra boca una palabra negativa. O poner en contra a nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestras nueras, hay tanto de qué hablar, pero tenemos que ser de bendición, a eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Y como dice la palabra, bendiciendo te bendeciré, ¿verdad? No maldigáis, sino que bendigáis, o sea, tenemos que bendecir, a eso nos ha llamado el Señor. Amén. Entonces continuemos, mis amados hermanos. Vemos un ejemplo muy hermoso en la palabra del Señor, en la vida de Abraham y Sarai. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. Amor, ¿me ayudas? Sí, todo. Sí. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Si vemos, hermanos, la palabra del Señor, el Señor le habla a Abraham y le da instrucciones claras de lo que él debía hacer. Amén. Amén. El Señor le dice, vete de tu tierra, o sea, vete de tu casa, vete de tu zona de confort, donde estás actualmente, donde tienes todo, ¿sí? Donde tienes a tu familia y donde tienes a tus padres. Amén. Y vete a la tierra que te mostraré. Entonces,
En ese momento Abraham no sabía qué era lo que el Señor quería o qué era lo que el Señor iba a hacer, pero en obediencia al Señor, él toma la decisión y dice: Señor, sí, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo y no sé a dónde, pero tú me vas a llevar a puerto seguro, a un lugar de descanso, a un lugar de reposo. Ahí ya vemos la primera característica en obediencia, amén, obedeciendo a lo que el Señor le estaba diciendo, amén. Y el Señor ya le está prometiendo y le está diciendo: y si lo haces, yo haré de ti una gran nación, te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre, amén, y serás bendecido, ¿sí? Y dice que fue en el 4, dice: y fue Abraham como Jehová le dijo, amén, o sea, actuando en obediencia, ¿verdad? Abraham y Sarai salen de la tierra de Ur, ¿verdad? De los caldeos, en obediencia, obedeciendo a lo que el Señor les estaba diciendo, amén. Y vemos que es una historia tan hermosa, ¿verdad? Porque sabemos que Canaán, ¿verdad? Es tierra de bendición, y en obediencia él va y obedece al Señor, toma su familia y el Señor lo bendice de una manera muy hermosa. Amén. Amén. Y ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice: dejará a su padre y a su madre, ¿verdad? Y se unirá a su mujer, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y tan hermosa es la actitud también de Sarai, ¿verdad? Que su esposo le dijo que el Señor, ¿verdad?, les había dicho que se fueran, y ella lo sigue, ¿verdad? Amén. Lo sigue para ser bendecidos los dos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en los hogares? En este versículo hay tanto de qué podemos hablar. Muchas veces, como hijos, bueno, como padres primeramente, sobreprotegemos tanto a nuestros hijos, ¿verdad? Y llega el momento en el que, como dice la palabra, un día se van a casar y se van a ir. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hace uno como padre? Y mijo, aquí quédate, si querés allá arriba te construyo yo tu cuarto, tu champa, y aquí quédate a vivir, aquí hay espacio, ¿verdad? Entonces, puede suceder eso, ¿verdad? Que como papás nosotros no queremos cortar el cordón umbilical hacia nuestros hijos y los queremos ahí, y que se queden, aquí quédate mijo, aquí hay lugar. Puede ser piedra de tropiezo para que la relación con tu pareja, con tu esposa, no sea la adecuada, y por eso dice la palabra que se unirá, como dice la esposa, y se va a ir a su casa, va a ser su hogar, ¿sí? Entonces, es muy importante que veamos la palabra, ¿verdad? Y que tomemos estos ejemplos. Y a ti, joven, que estás por casarte, que tal vez ya formalizaste alguna relación con tu novia, o con tu futura esposa, con tu amada. Ve el ejemplo de la bendición que muchos siervos del Señor tuvieron en la palabra al salir, ¿verdad? Al dejar, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres, o sea, ¿verdad? O sea, unirte con tu esposa o con tu esposo y hacer tu propia vida. Amén. Obviamente sin desatender las necesidades que pueden tener tus papás, y si tú los puedes ayudar, pues qué bendición, pero ese es el... A ver, ese es el patrón de conducta normal que todos deberíamos tener, o sea, ¿verdad? Casarnos, irnos y formar nuestro propio hogar para tener nuestros propios problemas, nuestras propias discusiones, nuestra propia bendición, porque muchas veces pasa de que los papás se dan cuenta de los problemas de los hijos, y máxime si viven ahí mismo. Después tú con tu pareja te contentas y todo sigue bien, gracias a Dios, pero después ya los papás, ¿verdad? Ya te empiezan a ver mal, y va a decirte: mi hijo, mi hija no se habrá casado con ¿cómo es? ¿Ven? O sea, tenemos que ser diligentes y pedirle al Señor sabiduría, ¿verdad? Y seguir como lo hizo Abraham con Sarai, que salieron a una tierra prometida que el Señor les estaba dando, y ahí fueron bendecidos. Amén. Quiero darles 2 ejemplos de testimonios. Voy a tratar de no decir nombres, ¿verdad? Pero pues un matrimonio es cercano a nosotros, ¿verdad? Muy bonito porque ellos cuentan cómo empezaron, ¿verdad? Una mesita de plástico, ¿verdad? 2 banquitos, una estufa de mesa, ¿verdad?
pero pues nunca pasó por su mente quedarse a vivir con sus papás, ¿verdad? Empezaron así, pues Dios los fue bendiciendo, y después compraron una casa pequeñita, ¿verdad? Pero por ciertos motivos tuvieron que salir de esa casa, de ese lugar. Fue una situación bien difícil, ya tenían a sus hijos, los sacaron así como que de un día para otro. Ellos estaban prácticamente pagando la casa, pero surgió pues ahí una situación que se tuvieron que ir, ¿verdad? Tuvieron que buscar casa y todo, y llegan a Matitlán a vivir, y como que empezando de nuevo otra vez, ¿verdad? Con bastantes limitaciones. La casa que se metieron a comprar era un poco más cara a la que pagaban, y pues empezar de nuevo, pero ellos se dieron cuenta cómo el Señor los fue bendiciendo, ¿verdad? Amén. Tuvieron una casa más grande y el Señor les permitió pues comprar más cosas, y bonito, ¿verdad? Porque a pesar de la necesidad que pasaron, nunca estuvo en sus mentes hablarle a sus papás y decirles, mira, me puedo ir a vivir con vos porque me pasó esto, ¿verdad? No, siempre en la mente de ellos estaba vivir solos, y fue como el Señor los fue bendiciendo, ¿verdad? En todo momento y en todo lugar. Y hasta ahora dice este matrimonio, ¿verdad? Qué bueno que salimos de esa casa tan chiquita, porque el lugar se volvió tan peligroso, ¿verdad? Se volvió tan feo y tan bonito, ¿verdad? En la colonia que actualmente están viviendo, ¿verdad? Otro de los ejemplos también que les quería dar, ¿verdad? Que es lo contrario de una familia que la esposa siempre quiso vivir con las hermanas. Entonces a la casa en la que vivía con su esposo, sus hijos, pero siempre sus hermanas, ¿verdad? Entonces, pues hay diferentes situaciones, ¿verdad? Porque en esta situación, pues la mamá, cuando ellas eran jóvenes, se fue a Estados Unidos. Entonces ellas siempre vivieron juntas, pero ya cuando ya hicieron su matrimonio, ¿verdad? Ya no se separaron, siempre vivieron juntas, ¿verdad? Y entonces en ciertos momentos hubieron tipos de roces, ¿verdad? Porque ella tenía que decidir entre su hermana y su esposo, ¿verdad? Tal vez entre sus hijas y sus sobrinos, ¿verdad? Y siempre vivieron así, ¿verdad? Por el amor que se tenían, el afecto y la situación, como les contaba, ¿verdad? Porque desde muy pequeña su mamá se fue a Estados Unidos y ellas vivieron juntas, ¿verdad? Pero vemos lo importante que es vivir en muchas ocasiones el núcleo familiar, ¿verdad? Así es. Esposos, hijos e hijos, ¿verdad? Así es. Sabemos que va a haber alguna situación, ¿verdad? Y el pastor lo ha hablado, ¿verdad? En que alguno de nuestros papás pues va a necesitar vivir con nosotros, y nosotros tenemos que recibirlo, porque también está la palabra, ¿verdad? Que honremos a nuestros padres, ¿verdad? Ellos van a necesitar, nosotros podemos necesitar un día vivir con nuestros hijos, pero tener la sabiduría, ¿verdad? De ese núcleo familiar, ¿verdad? Que es nuestra prioridad. Amén. A mí se me venía a la mente porque muchas veces no queremos salir también de la casa de los papás, tal vez por temor, ¿verdad? Pero desde ahí, si hay temor, es porque el Señor tal vez ya está hablando a los corazones, ¿verdad? Y mostrando algo que tal vez no va a funcionar y que tal vez no venía de parte del Señor, y que en algún momento le dijimos, Señor, si es tu voluntad, dame una señal, y tal vez esa señal no vino en el tiempo del Señor y fue en el tiempo nuestro, y tomamos una decisión a la ligera, o una decisión que no venía de parte del corazón del Señor, y hubo fracaso, ¿verdad? O sea, tantas familias ahora, hermanos, tantas parejas que se casan y que, como dicen, ¿verdad? Porque no hay compatibilidad en nuestro carácter, entonces nos dejamos, ¿verdad? Porque no funcionó. Que lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, pero lo que Dios no unió, entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Entonces, el fracaso definitivamente es el enemigo el que lo causa, amén.
Pero entonces si nosotros nos dejamos otra vez guiar por el Espíritu Santo, las decisiones que tomemos las vamos a tomar en base a lo que el Señor quería para nuestras vidas. Amén. Entonces, si no hay a dónde ir a vivir, si no tengo nada, entonces puede ser porque tal vez no es el tiempo del Señor, ¿sí? Lo estamos haciendo de una forma apresurada o solo por salir de casa, porque quiero huir de mi casa, porque en mi casa mis papás no me quieren o porque no me comprenden. Entonces, muchos de los fracasos y muchos de los problemas se derivan por malas decisiones y por no dejarnos guiar por la voz del Señor. Amén. Amén. Y qué bendición, ¿verdad, hermanos? Poder estar en nuestra casa con nuestro esposo y nuestros hijos y tener la libertad, ¿verdad? De salir de viaje, llegar a la hora que queramos. ¿Qué pasa en esos hogares, hermanos, que muchas veces hay solo un baño y viven ahí un montón de personas, ¿verdad? Esperar el turno para poderse bañar, para poder entrar al baño. Y lo hemos platicado con mi mamá y con mi suegra, ¿verdad? Qué bendición es poderlas visitar, estar compartiendo con ellas. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos 3 hijos, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, ¿verdad? En la casa de mi mamá, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me dice, ¿verdad? Mira, ponele suéter porque hay frío. ¿Por qué les pusiste suéter si hay calor, verdad? Mira, que se coman esa comida, hacerlos que se coman esa comida. Mira, no les des la comida porque tal vez no les gustó. Entonces, uno en todas esas situaciones, uno se estresa, ¿verdad? Así entonces hablamos y pues así entre risa y sinceridad, ¿verdad? Decimos, gracias a Dios, pues cada uno tiene su casa, ¿verdad? Porque qué difícil que le digan tantas cosas a uno y uno pues a veces se queda callado, ¿verdad? Y en otras ocasiones puede contestar mal, ¿verdad? Vemos en el caso de mi suegra, llegamos y los nenes llegan a sacar los juguetes del sobrino, ¿verdad? Y hacen un relajo, hacen bulla, gritan, van a descomponer la cama, desordenan. Y pues un rato tal vez es bonito y alegre, ¿verdad? Pero a veces estamos platicando y no se callan y es un estrés, ¿verdad? Que uno les grita y les dice, ya cállense, estén quietos. No digamos vivir eso, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Sí. A mí, por ejemplo, nosotros aquí en la casa pues tratamos, ¿verdad? De que entre 7 y 8 de la noche se duermen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si estamos en otra casa? No los durmas, tal vez no tienen sueño, ¿verdad? Pero por eso, ¿verdad? El Señor quiere que seamos bendecidos, ¿verdad? Amén. Y que seamos independientes, sí, con nuestra familia. Y bien lo dice el dicho, el que se casa, casa quiere, ¿no? Amén. Continuemos, amados hermanos. Vemos otro ejemplo en la palabra del Señor que es de Otoniel y Axa. Leamos, amor. Amén. Dice, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y le tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hija de Cenas, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Amén. Amén. Aquí vemos un claro ejemplo de cuando en obediencia, ¿verdad? Hacemos las cosas y viene bendición, ¿sí? Porque Caleb claramente, ¿verdad? Da las instrucciones de lo que había que hacer, ¿verdad? Y de la recompensa, que en este caso era su hija, amén. Y dice que Otoniel la toma, ¿verdad? En consecuencia de eso vino bendición, amén.
Porque ella, además de las tierras, ¿verdad? Ella le pide una bendición a su padre, ¿verdad? Que además de las tierras que le habían dado, le dio, como ella le menciona acá, ¿verdad? Que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y para nosotros eso puede ser una figura espiritual también. Amén. Las fuentes de arriba son las bendiciones espirituales que vienen de parte del Señor, ¿verdad? Y las fuentes de abajo, de la tierra, digamos, de acá, lo material. Amén. Bendiciones materiales y terrenales que nosotros vamos a recibir. Entonces, démonos cuenta, hermanos, si estamos en el orden del Señor, la bendición va a venir. Amén. Si hacemos las cosas como el Señor manda, la bendición va a venir. Tal vez tú joven que estás escuchándonos y que estás viéndonos, si todavía estás estudiando, si estás ya empezaste a trabajar, ya empezaste a ganar tu dinero, a hacer tus cosas, y las puertas del amor llegan a tu vida, a tu corazón. Como hijo de Dios, lo que tienes que hacer primero es pedirle la guianza al Espíritu Santo, pedir consejo, ¿sí? Y hacer las cosas conforme al corazón del Señor y a los principios, ¿sí? Y a los mandamientos que tú como hijo de Dios ya sabes y ya conoces, para que te vaya bien, para que las bendiciones de Abraham, para que las bendiciones de Otoniel que estamos viendo y de Axa te sigan a ti. Amén. Porque qué hermoso y qué bendición es que tus papás te entreguen el altar, y si tal vez ya no los tienes, y si tienes a tu mamá únicamente, pero que tú te vayas de tu casa, de tus padres, a la tierra prometida que el Señor te va a dar con bendición de parte de ellos. Vemos el ejemplo de Otoniel y Axa, ¿verdad? En donde entonces viene Caleb y bendice a Otoniel y bendice a su hija Axa, ¿sí? Y le da más de lo que tal vez él ya tenía predestinado dar, ¿sí? Pero porque todo se da en el orden y en la obediencia y en la forma en la que él en ese momento lo había designado. Amén. Amén. Y pues a los que tenemos hijos que todavía están pequeños, ¿verdad? ¿Cómo podemos bendecirlos de forma espiritual y de forma material, ¿verdad? De forma espiritual, con el ejemplo, llevándolos a la iglesia, ¿verdad? Que ellos nos miren que leemos la palabra, que buscamos del Señor, ¿verdad? Ahí estamos en ellos sembrando esa semilla, ¿verdad? Que ellos vayan a la iglesia, ¿por qué? Porque queremos que ahí encuentren a su amada, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? En la iglesia, que sea una hija del Señor. Si nosotros no vamos a la iglesia, entonces no les estamos enseñando, ¿verdad? Y pues si ellos no nos miran leer la palabra, no nos miran danzando, o muchas veces escuchando alabanzas, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que vamos a estar sembrando en ellos, ¿verdad? Y con las bendiciones de abajo, ¿verdad? Que tú decías lo material, no tengo la cita aquí, pero en la Biblia dice, ¿verdad? Que como padre tenemos que dar herencia a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros pues como matrimonio no tuvimos esa bendición, digamos, ¿verdad? De que nos dijeran, mira, nuestros papás, mira, aquí yo tengo una casa, ¿verdad? Y vayan a vivirse ahí. Vemos el caso. Pero nuestro pastor nos ha enseñado, ¿verdad? A buscar esa bendición material para que un día podamos nosotros bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Que el día que nos diga nuestro hijo, mira, me voy a casar. Mira, fíjate que yo tengo una casa, ¿verdad? Una casa pequeña, la puedes alquilar, ¿verdad? Y esa te puede ayudar para pagar una más grande. O te puedes ir a vivir para mientras compras otra casa, ¿verdad? Qué bendición poder ayudar a nuestros hijos de esta forma, ¿verdad? Sí. Y como dice mi esposa, primeramente las fuentes de arriba, ¿verdad? Como lo hizo Caleb. Bendiciones espirituales, y esas son las que van a trascender primeramente en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Llevarlos a los pies de Cristo, que en ellos pueda morar el Espíritu Santo, que las bases, amén, que nosotros podamos sembrar en ellos sean buscar al Señor,
Amén. Yo hemos tenido la oportunidad ahora que vivimos por acá, de este lado cerca de mi trabajo en la capital, ir a la central. A veces nos vamos algún día entre semana a la central, pero yo le decía a Jenny de que yo de vista conozco a una muchacha, ¿verdad? Que desde hace años, ¿verdad? Sé que va ahí a la central. Y una vez vi que llegó con un muchacho que me asumí que era el esposo, porque tiene ya una nena como de 6 años tal vez, ¿verdad? Y no sé qué día que salimos de la iglesia, que fuimos, la muchacha se iba subiendo a un carro, ¿verdad? Y el carro pues tenía música a todo volumen, ¿verdad? Que no era cristiana la música. Y entonces pasamos a la par, y entonces yo me quedé viendo, y después seguimos caminando y le digo a Jenny, mira, ella tiene años de venir aquí, le digo, a Benecer, y él, yo pensé que él era cristiano, le dije yo a mi esposa, ¿verdad? Porque el muchacho pues con su música ahí, y en mi corazón vino, es decir, tanto año perseverando, buscando al Señor, y no haber buscado dentro de la misma iglesia. Bueno, tal vez él se alejó, no sé, ¿verdad? Tal vez uno puede juzgar a veces, pero lo que ve es lo que uno muchas veces pues puede dar referencia, ¿verdad? Que tal vez él no es cristiano y que entonces ella se lo buscó afuera y pues con él vive y tienen una nena, ¿verdad? Pero vamos a esto, a que como hijos de Dios, ¿cómo va a venir la bendición si no hacemos las cosas en orden, ¿verdad? En el orden divino. Amén. Amén. Me dice, hace un tiempo, ¿verdad? Me dice mi hijo Alejandro, mami, me dice, cuando yo me case, aquí va a venirse a vivir mi esposa. No, amor, le digo, cuando te cases tenés que irte de la casa, ¿verdad? Si lo que queremos es que se vayan, ¿verdad? Y el pastor me molesta, ¿verdad? Y me dice, porque mis 3 hijos son pequeños, no pasan de 10 años. Entonces me dice, espérese unos 20 años, hermano, unos 15 años, me dice. Y entonces ya se van a casar y ya se queda sola, me dice. Amén, amén. Sigamos, hermanos. Vemos otro ejemplo hermoso que es el de Isaac y Rebeca. Amén. Y en Génesis 24, 54 al 60 nos dice: y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mí, Señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y les dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué bendición. Y volvemos a lo mismo en este ejemplo de la vida de Isaac y de Rebeca, de que se cumple la promesa que el Señor tenía para la vida de Isaac, ¿verdad? Pero también para la vida de Rebeca. Y qué tremenda bendición la que sus parientes y su familia le dan. Amén. Al salir de su casa. Amén. Que sea madre de millares y posea y que tus descendientes posean las puertas de tus enemigos. Amén. Se fue con bendición, ¿verdad? De parte de sus papás. Y como conocemos la historia, ¿verdad? Rebeca no conocía a Isaac, ¿verdad? Eliezer llegó por ella. Así es. Pero ella no lo conocía, pero el Señor, ¿verdad? La estaba respaldando porque sabía que era un buen hombre. Y ella deja su familia, deja su casa, ¿verdad? Por ir a hacer una vida, ¿verdad? Con su esposo, con su futuro esposo, y por seguir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que no conocía. Ajá. Y imagínense, hermanos, y que eso, o sea, para mí es increíble, porque
sabiendo que llevaba la bendición de sus padres, sabiendo que el tiempo de la promesa del Señor ya se había cumplido para su vida, con ojos cerrados se dijo, me voy y este es, porque viene de parte del Señor y me va a ir bien, sin conocerlo. O sea, y muchas veces conocemos, ¿verdad? Y nos va y puede ir mal, ¿verdad? Nos puede ir mal en algún momento, pero por no estar dentro de la voluntad del Señor. Amén. Y a eso es a lo que nos llama el Señor. Amén. Amén. Veamos, amados hermanos, ¿sí? No, ahí Sí, amén. Otro ejemplo que es de Jacob y Raquel, perdón, de Jacob y Raquel, ¿verdad? Y en Génesis 31, 1 a 5 nos dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestra y lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraban también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Amén. Entonces, un claro ejemplo también, ¿verdad? De que en algún momento hay que salir. En algún momento hay que salir y hay que formar el hogar de uno, ¿verdad? A lo que el Señor lo llamó, para que haya bendición. Como dice el dicho, a los 3 días el muerto ya hiede, ¿va? No, y es así, definitivamente, ¿verdad? Primera de Sergio, decía el apóstol, ¿verdad? Pero de veras, o sea, es tremenda la palabra, hermanos, ¿verdad? Que nos redarguye y nos lleva a toda verdad, y el Señor nos habla, ¿verdad? Por medio de su palabra, y tú puedes estar pasando una situación similar, y el Señor de repente te está hablando y te está diciendo, todo esto se está dando porque no estás haciendo las cosas de la forma correcta. Entonces, y muchas veces, como tú decías, ¿verdad? Puede ser por temor a que decimos, no, si a mí no me va a alcanzar el dinero para comprar o para pagar una casa, ¿verdad? A mí no me va a alcanzar el dinero para tener que pagar la luz, el agua y todo, ¿verdad? Pero vemos cómo el Señor nos enseña cómo fueron bendecidas estas familias. El pastor, cuando ha dado sus prédicas, nos ha contado un testimonio de una pareja que vivía con los suegros, ¿verdad? Y los suegros se metían mucho, ¿verdad? Y por lo mismo que decía mi esposo, ¿verdad? Que a veces amamos mucho a nuestros hijos, ¿verdad? Que no, esta mesa la compartimos, ¿verdad? La estufa también la podemos compartir, la refri, los sillones, todo, ¿verdad? Entonces ya habían problemas en esta familia, y la esposa habló con él y le dijo, mira, yo ya no quiero vivir aquí, yo ya quiero irme, ¿verdad? Y eso fue de bastante tiempo, hasta que él pues dijo, bah, está bien, vámonos, ¿verdad? Y ahí él se dio cuenta que al irse, solo la cama era de ellos, ¿verdad? Nos cuenta el pastor, solo la cama tenían ellos. Y entonces se fueron y se llevaron solo su cama, y cuando ya estuvieron en otra casa, compraron mesa, compraron sillas, compraron sala, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado ahí? ¿Verdad? Solo la cama hubieran tenido. sí. Pero el Señor estuvo con ellos, ¿verdad? Así como lo muestra en esta historia, ¿verdad? Que cuando ellos salieron de la casa de Labán, donde él fue engañado, donde fue humillado, ¿verdad? Cuando salieron, la bendición de Jehová los acompañó. Así es. Yo me imagino cómo su suegro, ¿verdad? Labán, en este caso con Jacob y sus cuñados, ¿verdad? ¿Cómo puede aguantar una persona un maltrato, ¿verdad? O vivir de una forma en la que le estén haciendo caras a uno, o que por todo lo estén cuestionando, o que todo lo que uno hace está malo. O sea, ¿verdad? Y por eso es que vienen los problemas, ¿verdad? Y por eso es que vienen los problemas y las separaciones y los conflictos y los divorcios, ¿verdad? Por eso mismo, ¿verdad? Porque el Señor nos llama a que actuemos conforme
a los planes y propósitos que Él tiene para nuestras vidas, que son planes de bien, amén, como lo dice la palabra. Él tiene planes de bien y de misericordia para nosotros, pero nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo. Amén. 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 Veamos, hermanos, otro ejemplo que nos da en la palabra, en el caso de Elimelech y Noemí. Amén. Y tenemos en la palabra, nos dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de sus maridos. Amén. ¿Qué nos habla, qué nos muestra acá en la palabra del Señor? Que no salieron en el tiempo de Dios, ¿sí? Que no salieron en el tiempo que el Señor tenía para ellos. Amén. Dejaron la casa del pan, que era Belén, ¿verdad? Sinónimo de pan, amén. Y se fueron a Moab, ¿verdad? Que es figura del mundo, amén. Y pues ya vemos que murieron sus esposos, ¿verdad? Entonces, en la palabra del Señor tenemos claramente, ¿verdad? Si buscamos la voluntad del Señor, nos va a ir bien, va a ser de bendición para nuestras vidas. Pero si no lo hacemos en el tiempo del Señor, en el plan del Señor, van a venir consecuencias. Amén. Amén. Y esto puede ser un ejemplo, ¿verdad, hermanos? Que tal vez, por decirles, el Señor nos está diciendo que nos quedemos viviendo donde... Me refiero a la casa física, ¿verdad? Con nuestro esposo y nuestros hijos, estamos viviendo en esa casa, ¿verdad? Pero pues por algún motivo queremos irnos, ¿verdad? Queremos irnos. Y no, el Señor nos está hablando que ahí vamos a ser bendecidos, ¿verdad? No, nos queremos ir, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, ¿verdad? Amén. Nos queremos ir a Estados Unidos, ¿verdad? Creo que, yo no sé ustedes, ¿verdad, hermanos? Pero yo creo que a todos nos ha pasado a la mente vivir en ese país, ¿verdad? A muchos, ¿verdad? Porque pensamos que hay mucha prosperidad, ¿verdad? Y vemos casos tan tristes en las noticias, ¿verdad? Mujeres que se van con sus hijos, que pasan situaciones tan tristes, tan dolorosas, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, los va a bendecir en su país. Amén. En el país que se encuentran nos va a bendecir. Pero ¿qué pasa? La gente se desespera y no quiere buscar y esperar las bendiciones de Dios, ¿verdad? Se desespera y no, ¿verdad? Nos vamos. Yo me quedaba impactada, hermanos, todo lo que tienen que recorrer los países que vienen de América del Sur, ¿verdad? Si nosotros que estamos en Guatemala, pasar México son kilómetros de kilómetros de kilómetros y tantas situaciones feas que se escuchan, no me puedo imaginar qué les toca que pasar a los que vienen de América del Sur, ¿verdad? Y cada vez son más los inmigrantes los que buscan ese sueño americano, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo, ahorita se me viene a la mente una amiga, ¿verdad? Y yo pienso que ellos sí era el tiempo de irse, ¿verdad? Sí era el tiempo de que ellos fueran bendecidos allá en Estados Unidos. Ellos pasaban una situación aquí, hermanos, que una de las hermanas, ¿verdad?, me contaba que tenía un whisky, dice, ¿verdad? Y ella dice que vio un whisky, ya solo un whisky había ahí. Dice que se fue a la iglesia y dijo, cuando venga voy a cocer mi whisky y me lo voy a comer. Dice que cuando ella llegó a la casa, ya uno de los familiares ya se había comido el whisky, ¿verdad? Ella lo cuenta ahora riéndose, pero imagínense qué necesidad tenían, hermanos. Y a ellos les salen los papeles porque la mamá de esta señora los reclamó.
Y le salen los papeles a ella y le salen los papeles a todos los hijos que ya eran mayores de edad. Y se van para Estados Unidos. No son millonarios en Estados Unidos, hermano, pero viven en abundancia. Entonces era el tiempo en el que el Señor los estaba bendiciendo para que se fueran, ¿verdad? Pero ¿qué pasa a estas personas que muchas veces son negligentes? Van a perder su vida, ¿verdad? Van a perder partes de su cuerpo, los deportan, ¿verdad? Entonces, esperar el tiempo del Señor. Y también con esta enseñanza que tú dabas, ¿verdad? Que ellos no salieron en el tiempo de Dios. Lo podemos ver en muchos casos en los jóvenes, ¿verdad? Tienen que salir de su casa porque tienen a la novia embarazada. Sí. ¿Verdad? Entonces se tienen que ir antes de tiempo de la casa, ¿verdad? A causa del pecado. Así es. ¿Verdad? Entonces es bien importante que tú, joven que nos escuches, te guardes. Amén. Que honres al Señor, ¿verdad? Así Es cierto, con hijos podemos seguir adelante. Nosotros, por ejemplo, pues cuando nos casamos no teníamos hijos, ¿verdad? Pero nos casamos sin haber cerrado la universidad, ¿verdad? Y a mi esposo le costó un montón poderse graduar. Lo logró, sí se puede. Así es. Sí se puede. Yo tengo pensum cerrado, no he logrado graduarme, Dios me lo va a permitir, ¿verdad? Sé que tengo que esforzarme y Dios me lo va a permitir. Pero uno piensa y dice, con hijos se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Sí. Pero es más difícil. Sí. Es más difícil definitivamente, ¿verdad? Así es. Así que todo en el tiempo del Señor. Amén. Todo en el Hermanos. tiempo del Señor. Amén. Este entonces es un ejemplo, ¿verdad, hermanos? De cuando no en el tiempo del Señor nos decidimos nosotros a hacer las cosas y van a venir consecuencias negativas o positivas también, ¿verdad? O sea, el Señor en su misericordia, el Señor es bueno y el Señor es misericordioso y por eso es que Él está prolongando su venida. Ya estamos en tiempos finales, lo sabemos, y es tiempo para consagrarnos, para buscarlo más, para pedirle al Señor que nos guarde, ¿verdad? Pero si tú estás a tiempo de hacer las cosas bien, hazlas, amén, en el nombre del Señor, y pídele al Señor la fortaleza, la guianza para hacer las cosas y para tomar las decisiones en el tiempo perfecto del Señor. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Y sabemos todos la historia, ¿verdad? De Adán y de Eva, ¿verdad? Cuando el Señor lo sacó, ¿verdad? Al hombre, dice, del jardín del Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formada, amén. Entonces, por malas decisiones, por dejarnos guiar, ¿verdad? Muchas veces por otras personas y no preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito para el cual el Señor nos ha traído, ¿verdad? Y es bueno, es definitivamente como hijos de Dios, le debemos preguntar al Señor qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Las consecuencias de los actos que hizo Adán y Eva trajeron maldición a la tierra, amén. Y sabemos, ¿verdad? Que lo que el Señor le dijo a Eva, que iba a tener dolores de parto cuando tuviera sus hijos, ¿verdad? El hombre que ahora tenía que trabajar para su sustento, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos guarde de veras, ¿sí? Amén. Que el Señor nos guíe a toda verdad con su palabra, que el conocimiento, que el rema del Señor llegue a nuestras vidas, que vivamos la palabra del Señor cada día, amén, para hacer las cosas que el Señor quiere y tiene para nosotros. El Señor tiene bendiciones grandes para nuestras vidas, amén. El Señor tiene bendiciones grandes para nuestras vidas. Si tú tienes a tus papás y ellos te han aconsejado y te han dado palabra, el Señor los puso a ellos ahí, ¿verdad? Recibe esa palabra, y tal vez muchas veces uno cuando es joven se cierra y cree que las cosas que uno piensa y las decisiones que uno toma son las más correctas en base a la experiencia de la vida que uno puede tener, ¿verdad? Pero en las canas hay sabiduría. Amén. Amén. Y una palabra que venga de tus papás o de nuestros papás va a ser bendición, y aún nosotros ya casados también, ¿verdad? Puede ser y va a ser de bendición para nuestras vidas, amén. Y nosotros que tenemos hijos, no dejemos de bendecirlos cada día,
¿verdad? Para que les vaya bien a ellos también. ¿Ven? ¿Qué es lo que nosotros queremos como papás? O sea, yo creo que ninguno de nosotros queremos ver a nuestros hijos fracasados, ¿verdad? Que se hayan casado y que hayan formado un hogar y que al poco tiempo ya hayan roto una relación, amén. Pero debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, vamos a decir rapidito a Ruth 1:9, ¿verdad? Que dice que el Señor os conceda que hayáis descanso cada una en la casa de sus maridos. Entonces lo que Noemí deseaba, ¿verdad? Que ellas hicieran su hogar, ¿verdad? Que ellas fueran, el tema central, ¿verdad? Lo que nos hemos enfocado es ser independientes, ¿verdad? Como núcleo familiar. Amén. Y eso es lo que deseaba Noemí para sus nueras, Amén. ¿verdad? Y pues así rápidamente, ¿verdad? Contarles otro testimonio de una abuelita, ¿verdad? Esta abuelita pues ya había fallecido el esposo y pues con quien el mayor tiempo que se está es con una de sus hijas, ¿verdad? Que es la que los atiende. Pero ella pues tuvo que salir de su casa, de una casa propia, tuvo que salir porque uno de sus hijos que no le ayudaba económicamente, ¿verdad? Llegaba únicamente a comer. Y otro de sus hijos que también vivía en la casa no les ayudaba, ¿verdad? No les ayudaba en el oficio, no les ayudaba económicamente, tal vez tenía que pagar algo y no lo pagaba, ¿verdad? Entonces fue bien difícil para ella, ¿verdad? El vivir con sus hijos no era una ayuda, era una carga. Que ella, como les digo, una abuelita ya estaba cansada, ya estaba estresada, tuvo que salir de su casa, tuvo que irse a otra casa, ¿verdad? Entonces, yo no sé con quién estamos hablando, ¿verdad? Si tal vez eres tú esa abuelita, esa mamá que tiene que tomar esa decisión de decirle a sus hijos que se vayan, que busquen una casa, ¿verdad? O no sé si estoy hablando contigo, ¿verdad? Que eres hijo y que posiblemente tú no estás aportando lo que debes aportar para tu casa y te estás volviendo una carga para tu familia, para tus papás, ¿verdad? Entonces que el Señor nos dé la sabiduría para que tomemos ese paso, ¿verdad? De salir de nuestra casa siendo bendecidos por nuestros papás y con la guianza del Señor. Amén. Sí, Amén. Y en el tiempo perfecto, y tenemos que dar el ejemplo del hijo pródigo. Amén. ¿Verdad? En donde él le pide la bendición a su papá, ¿verdad? Pero él como hijo no estaba preparado, o sea, él no sabía qué le iba a esperar en el mundo, y más que llevaba la bendición de su papá y el dinero y todo, y sabemos lo que le pasó, ¿verdad? Pero siempre el Señor, como les decía, hermanos, y lo sabemos, el Señor es misericordioso, y aún si hayamos cometido errores, hayamos fracasado, hayamos hecho las cosas de una manera incorrecta, ahí está nuestro Padre. Amén. Ahí está el Señor que nos llama y nos atrae con lazos de misericordia y de amor y nos está esperando. Amén. Amén. Para redarguir nuestras vidas y para curar nuestras heridas. Amén. Y como lo dice la palabra acá en Mateo 7:24. Amén. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Amén. Qué hermosa es la palabra, hermanos. Y el Señor nos llama, ¿verdad? A que nuestro hogar, nuestra casa, que el fundamento de nuestro hogar sea Cristo. Amén. Y que sea sobre esa roca que es inconmovible. Amén. Que aunque venga el viento, que aunque vengan las mareas fuertes, los problemas y las situaciones difíciles, podamos salir en victoria como hijos de Dios. Amén. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Amén. Amén. Yo ya solo terminando, ¿verdad? Compartirles que cuando nosotros nos íbamos a casar, nuestra prioridad era tener una boda bonita.
y tener una casa era como secundario, ¿verdad? Mis papás nos ofrecieron construir un cuarto y quedarnos ahí, no quisimos, ¿verdad? Porque pues hemos recibido las enseñanzas del hermano Pablo, ¿verdad? Y por misericordia del Señor pues las fuimos entendiendo, ¿verdad? Mis suegros también nos ofrecieron vivir en un cuarto que ellos tienen en el segundo nivel y nos decían, ¿verdad? Ahorren y después compran su casa. Y pues nunca, siempre quisimos vivir solos, ¿verdad? Pero lo que nosotros pensábamos era en ir a alquilar. Nosotros queríamos ir a alquilar porque nuestra prioridad era hacer una boda bonita. Entonces empezamos a gastar en la boda y a gastar en la boda y a gastar en la boda y no teníamos, ¿verdad, hermanos? Cómo comprar una casa. En ese entonces trabajábamos los dos. Y entonces, tanto mis papás como mi suegra, ¿verdad? Miren, ¿y por qué no compramos una casa? Álvaro en ese lapso de tiempo lo ascendieron en su trabajo. No era tanto lo que ganaba, pero lo ascendieron, ¿verdad? Entonces, hicimos un préstamo, ¿verdad? Hicimos un préstamo para el enganche de la casa. Y pues, ¿verdad? Tal vez un día pues vamos a poder dar el testimonio un poco más despacio. Entonces nos consiguieron una casa muy bonita, por cierto, ¿verdad? Nos gustó bastante. Y era una casa que cuando nos fuimos a vivir ahí muchos vecinos nos decían, pero ¿cómo consiguieron esa casa si nosotros fuimos al banco y no nos daban respuesta? Mire, y usted se rayó con esa casa, nos decían. Entonces, y a nosotros aparentemente nos salió tan fácil, ¿verdad? Pero fue el Señor. Y contarles ese testimonio, ¿verdad, hermanos? A base de un préstamo dimos el enganche, ¿verdad? Y el Señor nos permitió poder pagar la casa y ir pagando el préstamo que se había hecho, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero fue el Señor y nuestros papás, ¿verdad? Amén. Que nos dieron el consejo. Amén. Que no querían que fuéramos a alquilar, ¿verdad? Y pues nos dieron la bendición y que pudimos, por la misericordia de Dios, escuchar las enseñanzas de nuestro pastor, ¿verdad? Y qué tremendo es, hermanos, el poder en la boca que uno como padre tiene, ¿sí? Al decretar sobre los hijos. Amén. Si proferimos palabras negativas, van a ser de maldición para nuestros hijos. Si proferimos y se salen de nuestras bocas palabras positivas, van a ser de bendición para nuestros hijos. Como dice mi esposa, me acuerdo que mi mamá nos dijo, y también mi suegro, ¿verdad? Entonces, si se van a ir, y no vayan a alquilar. Y mi mamá, me acuerdo que el Señor la bendiga grandemente, porque nos dijo, el Señor les va a dar una casa, el Señor va a orar, y el Señor puso los medios, hermanos, ¿verdad? Para que esa bendición llegara a nuestras vidas. Amén. Entonces, el Señor nos llama, ¿verdad? A que pongamos por obra y por práctica la palabra del Señor. Amén. Amén. Que seamos obedientes, prudentes. Amén. Para que el fundamento sea Cristo y que las bases de nuestro hogar, tanto en lo espiritual, primeramente, como en lo material, esté sobre la roca inconmovible que es Cristo. Amén. Amén. Entonces queremos bendecir tu vida, hermano y hermana que nos ves y nos escuchas en esta oportunidad, y gracias por este tiempo, que el Señor de veras te bendiga. Y si tu hermano te alejaste de los caminos del Señor o no conoces al Señor, es un buen tiempo para que le entregues tu vida al Señor. Amén. Amén. Él es un Dios de perdón, Él es un Dios de misericordia, y nunca es tarde, no es tarde para que puedas arrepentirte de tus malos caminos, y que le puedas decir al Señor que te perdone y que entre a tu corazón y que transforme y cambie tu vida. Amén. Amén. Y tú que, hermano, que tienes tu hogar, que tal vez asistes a la iglesia, somos de la misma iglesia, ¿verdad? Del Rostro de Dios, y el Señor te ha hablado, ¿verdad? Cometemos errores cada día, pero somos hijos del Señor y vamos en un proceso de formación, y el Señor quiere restaurar nuestras vidas y nuestros hogares, ¿verdad? Si hemos cometido errores, el Señor nos llama a que reflexionemos, a que nos detengamos en nuestro camino y busquemos las sendas nuevas. Amén. Amén. Y que el Señor
te bendiga, hermano y hermana. Acompáñanos Amén. a una oración en esta oportunidad. Señor Jesús, amado Padre, hoy te damos la honra y la gloria a ti porque solo tú la mereces, papito lindo. Te pedimos, Señor Jesús, que envíe, Señor, una palabra, Señor, de consolación, Señor Jesús. Que redarguya, Señor, la mente y los corazones y las vidas de mis hermanos, Señor Jesús. Y si hemos actuado mal y te hemos fallado, te pedimos perdón, Señor Jesús. Y si hemos llevado nuestro caminar, Señor, en pos de ti, Señor, y haciendo las cosas conforme a tu voluntad, Señor, te agradecemos, Padre. Y te pedimos que seamos ejemplos, Señor Jesús, para otras familias y que podamos dar testimonio de que tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, Señor. Y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor Jesús. Bendecimos a cada familia, Señor, a cada hermano, a cada hermana aquí representado, Señor Jesús. Guarda sus hogares, Señor Jesús, que sus hogares estén, Señor Jesús, edificados sobre la roca inconmovible que eres tú, Señor Jesús, y que la bendición, Señor, que trasciende, Padre, puedan llegar a sus vidas, a sus familias, y que tú concedas cada uno de los anhelos y las peticiones que hay en sus corazones, Señor, conforme, Señor, al propósito y a los planes que tú tienes establecidos para sus vidas y sus familias, Padre. Hoy bendecimos tu nombre y te agradecemos, papito lindo, por este tiempo que nos has permitido compartir con mis hermanos, Señor. Los bendecimos, Señor, bendecimos sus hogares, sus familias, Señor Jesús, y que sea esta una semana de bendición, Señor, una semana en la que podamos ver tu gloria, tu misericordia, Señor, y el cumplimiento de tu palabra y de tus promesas a nuestras vidas, papito lindo. Gracias, papito lindo, porque eres bueno, porque solo tú mereces toda gloria y toda honra, papito lindo. En el nombre de Jesús hemos orado, papito lindo, agradecidos contigo porque eres bueno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga, mi amado hermano, y nos vemos en una próxima. Amén.